Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. BMX, 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 BMX. Hola, te doy la bienvenida a este episodio nuevo del show de Alejo Vargas BMX Podcast. Hace días que no teníamos un episodio nuevo, el anterior que fue con Renato Resende, pero este de hoy va a estar bien interesante porque como siempre tratamos de tener un invitado que ya viene en unos instantes, ya está listo. Pero antes quiero decirles que si quieren compartir todo nuestro contenido a través de sus redes sociales, lo pueden hacer. El contenido del podcast está disponible en todas las plataformas. El show de Alejo Vargas BMX Podcast, el primer podcast de BMX en español. Y antes, quería saludar a Supermat, que el otro día en una pista se acercó y me saludó. Hey Alejo, ¿cuándo hay un nuevo episodio? Pues hey Supermat, aquí este episodio en donde seguramente vas a aprender y te vas a enterar de novedades, de cosas, de lo que pasa en el mundo del BMX, especialmente desde Colombia. Así que para arrancar, varias noticias, novedades, tres muy rápidas de lo que está sucediendo. La primera, se viene una nueva pista en el Castillo Marroquín, en la Sabana de Bogotá. Esta pista, he visto algunas fotos ya en redes sociales, pinta muy bien esta pista. Con exactitud, no sé cuándo va a quedar abierta al público, está en construcción, pero será en el Castillo Marroquín, eso será en Chía. Además que es una pista muy cerca, pues queda en Chía y Chía no tiene pista. Recordemos que por múltiples razones, Chía en este momento no tiene pista, así que esa pista promete. La segunda, hey, atención riders, porque aún hay cupos disponibles en la categoría Challenger para ir al Mundial. Si están entrenando fuerte, tienen los papeles listos, la federación envió un comunicado en donde hay cupos en la categoría Challenger y me sorprendió que no vi en esta categoría gran afluencia de corredores como hace un año en el Mundial de los Estados Unidos. Y otra noticia, se construyó una pista en Tocancipá, pero la historia de esta pista es diferente. Una inversión bastante alta, pero el trazado como que no funcionó, como que no cumplió el reglamento para que sea una pista apta. Que pesar, no sabemos, no tengo ni idea quién fue el contratista y el contratista de quién se asesoró, pero como dicen popularmente, esa platica se perdió. Qué pesar con esta pista de Tocancipá, que la verdad está muy bien ubicada porque es en un polideportivo, tiene graderías muy buenas y lo demás, pero el trazado, los peraltes, los saltos, esta pista no cumplió. Qué pesar. Bueno, ahora sí, le voy a dar la bienvenida, va a ingresar al escenario, además que me siento muy feliz por las nuevas noticias que trae él y le doy la bienvenida a Fabián Hernández, ahora seleccionador del BMX colombiano. Fabián, bienvenido a este podcast. ¿Qué más, hermano? Muchísimas gracias por la invitación y bueno, empecemos a hablar de lo que se viene. Bueno, antes de hablar de lo que se viene, felicitarlo porque me enteré por redes sociales de este gran reto que asume ahora Fabián Hernández como seleccionador más que merecido. Pero para la gente que no conoce a Fabián, Fabián, cuéntenos un poco de su historia en el BMX. Yo la conozco desde hace 30 años quizás, pero muchas de las generaciones dicen, bueno, ¿quién es Fabián? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha construido esa parte profesional? Cuéntenos un poquito sobre su carrera profesional en el BMX y ahora entramos en estos nuevos retos que tiene ahora Fabián como el seleccionador de Colombia en BMX. Bueno, gracias Alejo. Fabián Hernández, deportista, comenzó en el año 92, por allá en la pista vieja del Salitre, que quedaba donde actualmente queda la pista Carlos Ramírez. Un niño con muchos sueños, muchas ambiciones y mucha disciplina y mucha suerte también, ¿no?
Mm, Desde muy pequeño, digamos que tuve la fortuna de estar en equipos grandes, entonces estuve primero en Ponimalta Bianca, inclusive nadie lo sabe, pero yo estuve un tiempo en Manzana Postobón. Luego Ponimalta me ofreció en su momento llevarme al campeonato mundial. Yo llevaba solamente 6 meses en BMX, eso era una vaina Wow. enorme. Sí. Y me cambié, me cambié de equipo. Estuve en Ponimalta Bianca durante varios años, competí varios mundiales, fui W pues muchas veces. En las categorías Challenger fue W varias veces, Fabi. Sí, 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 empecé, mi primer mundial fue a los 6 meses de haber empezado, que fue en Estados Unidos en el año, pucha, 94 creo que fue. Yo había comenzado como al final del 93 realmente. En ese quedé quinto, luego quedé tercero en Canadá en el 97, luego quedé octavo en Australia. Fue madre, ahí ya no me acuerdo más. Gané por ahí una Copa del Mundo en Canadá también, que en esa época se conocía como Copa del Mundo, como premundial, que era una No, carrera sí. que se hacía antes de los mundiales. Fui selección Colombia durante 10 años. Mm, 10 años seguidos dentro de la selección Colombia como deportista, como atleta. Así es. Uy, 10 años. Bueno, de esos patrocinios, uno que quizás usted no se acuerda, pero yo sí me acuerdo porque estuvimos juntos, uno que se llamaba Publiacril. Claro, con rojo. Sí, 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 sí. Es más, cuando vaya a poner el episodio en redes sociales voy a compartir esa foto porque tengo esa foto en donde estamos en un nacional en la ciudad de Cali junto a en ese pequeño equipo que se llamó Publi Acril, ese patrocinador. Pero bueno, Fabián, ¿cómo son 10 años seguidos estar dentro de la selección Colombia? ¿Cómo fue ese proceso eh, como deportista? Mm, digamos que mi historia se remonta un poco, pues, por la dificultad, digamos que económica que nosotros teníamos en su momento y a pesar, digamos que de la lucha que tenían mis papás, pues, para sacarnos adelante, pues, era muy difícil, ¿no? Inclusive lo sigue siendo para algún deportista que quiera salir adelante, pues, la inversión que tiene que hacer en el deporte es bastante fuerte, ¿no? Entonces, conté con, como digo, con mucha suerte. Germán me ayudó a conseguir un equipo en Estados Unidos, luego de una deserción en el estudio. Y de ahí, nada, me fui para Estados Unidos a vivir, a trabajar y a competir. Entonces, ahí, digamos que fui adquiriendo el nivel necesario para poder llegar. Mm, ¿Cuánto tiempo estuvo compitiendo en los Estados Unidos? Y cuando Fabián se refiere a Germán, está hablando de Germán Medina, hoy que hace parte del team de USA BMX como entrenador y que estuvo durante muchos años al frente de la selección Colombia. Eh, ¿Cómo fue eso en Estados Unidos? ¿Cuánto tiempo estuvo compitiendo allí? muy chistoso porque yo salí del colegio, empecé a estudiar, me gané una beca estudiando. Y el segundo semestre me lo tiré, pero no por vago, sino, hermano, yo la verdad me quería dedicar a ser bicicrosista, entonces me puse a entrenar y dejé de ir a las clases. Cuando terminó el semestre, pues claro, perdí el semestre, mis papás pues no muy felices con el tema. Y Germán, yo no sé, apareció de la nada y me dijo, oiga, mira, hay esta oportunidad allá en Estados Unidos para correr por Ah, un equipo en Dance Comp. No sé si se acuerda. sí, claro, claro que nos acordamos de Damsk. Sí, sí, sí. Entonces yo tendría 17 años, 16 tal vez. Había un cupo para mí y yo, no, pues hágale, ¿qué hay que hacer? Nada, vamos para una carrera, estuve todo el fin de semana en la carrera con ellos y el domingo como, bueno, aquí se va con el director del equipo, la directora del equipo y pues hágale. Y yo, bueno, listo, no, voy a probar, duré 2 meses, me devolví, la señora no, devuélvase y ya ahí me quedé 3, 4 años. Ah, fueron 4 años en Estados Unidos compitiendo. Sí, 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 sí. Uy, que esa sí no me la sabía. Y en Estados Unidos ya estaba corriendo en élite, Fabi.
amateur, estaba corriendo en esa época, era 17, 24 años, perdón. Ajá, 17, 24, yo trabajaba y corría a la vez, pues ok, para poder como mantenerme. Venían los Juegos Nacionales del 2004 y pues sinceramente en ese momento creo que yo no estaba como en el equipo aún en Bogotá, salvo que llegamos como a par de carreras en Bogotá, en Colombia y en campeonatos nacionales y me fue muy bien. Entonces, pues Germán realmente me incluyó en el equipo y me fui para Juegos Nacionales del 2004 que inclusive yo gané ok. ¿En dónde fueron esos Juegos Nacionales del 2004? en Bogotá, en Bogotá. En la Mario Soto. Yo gané una de las dos categorías, yo gané en crucero y en 20 venía de primero y en el último peralte me caí. ¿Solo o Solo, lo solo. cayeron? No, solo, solo. Ay, qué divertido, qué divertido. Bueno, pues esa experiencia en los Estados Unidos creo que es importante para resumir pues el por qué ahora Fabián es el seleccionador del BMX colombiano. Pues porque hay una carrera, no sé, 30 años, Fabián, 30 años, o me equivoco más o menos, 20 y pico, 30, ¿cuántos? Esa hoy creo que son 32. 32 años en el BMX. Y debo aclarar, bueno, usted contó una parte que dejó la universidad, pero usted regresó a la universidad, porque si no estoy mal, usted estudió en la Universidad de La Sabana. Sí, realmente tuve varios infortunios. Uno de esos fue una lesión bastante fuerte que tuve en la rodilla. Ah, ok. Luego de eso, pues empecé a ver como otras opciones porque realmente no era muy alentador como el diagnóstico, ¿no? El Sí. doctor en Estados Unidos me dijo como difícilmente va a volver a caminar. Yo vine para Colombia, me operé y aquí digamos que fue pues un poco mejor como el futuro, digamos, que yo podía tener en ese momento, pero entonces yo necesitaba tener un plan B. Empecé a estudiar, busqué una beca a través de la Universidad de La Sabana, convenio con el Comité Olímpico en su momento, no sé si aún existe eso, y estudié negocios internacionales. Ok. Estudié negocios internacionales, estaba retirado del BMX, luego de un tiempo volví otra vez a competir, entonces ya ahí llevaba como las dos cosas, Selección Colombia y adicional la universidad. Fabián, ¿por qué es tan importante para un corredor de BMX estudiar? Pues más que para un corredor de BMX, como para cualquier persona, creo Sí. que mm, le abre a uno los horizontes como hacia la vida profesional y las cosas que uno puede hacer. Puede que uno no se dedique a eso, como en mi caso yo no me dediqué pues como a los negocios internacionales, por así decirlo, pero sí tengo un bagaje administrativo bastante grande, tengo un bagaje en finanzas, en administración, en mercadeo, que me ha ayudado inclusive a través de mi vida profesional. Hoy en día ya estoy a puertas de graduarme como licenciado de Educación Física, Recreación y Deporte. Termino, si Dios quiere, en diciembre. Wow. Pero entonces esta carrera pues obviamente sí le da a uno herramientas para utilizar en su diario vivir. Sí, claro, 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 claro. Supremamente importante conocer esa hoja de vida de este atleta, porque sigue siendo un atleta que ahora va a tener y tiene una gran responsabilidad. Bueno, ahora sí, director técnico, hablemos como el seleccionador, el director técnico, esta noticia, los retos que tiene, porque además hay un histórico muy importante de Colombia y de esos logros que estuvieron a cargo del profesor Germán Medina y pues que lo hace muy retador. Así que, bueno, ¿cómo se siente que viene en el corto, en el mediano y a largo plazo, Fabián? Bueno, antes que todo quisiera como contar un poco la historia de cómo llegué yo hasta ser Ah, de seleccionado. una. Claro. Empecé por ser asistente de un programa que tenía el Ministerio del Deporte que se llamaba PAD, que era Programa Avanzado de Desarrollo. Y básicamente el objetivo del programa era trabajar con deportistas jóvenes talentos que podrían llegar a hacer proyección para una selección Colombia.
Yo empecé asistente allí, luego de ser asistente tuve el liderato del programa del PAD. Después de ser el líder del PAD subí a seleccionador junior y sub-23, que eso fue el año pasado, y actualmente entonces se me dio la oportunidad de ser seleccionador nacional. Ok, ok, claro, Entonces, son varios pasos, pero ¿era un objetivo? ¿Usted tenía eso como objetivo trazado o las cosas también se vieron dando de acuerdo pues al trabajo y al desempeño? Pues yo me acuerdo perfectamente que el año pasado en Estados Unidos Fabián hacía parte de la delegación de Colombia para darle soporte a los deportistas en el Mundial, de todas las categorías, debo decir que usted le estaba dando soporte a todas las categorías. pues creo que eso era un sueño. Hace poco hablamos con José Luis Díaz, muy conocido también en el medio, un gran amigo mío, y él me decía como, fue madre, usted siempre había querido llegar allá, pero inclusive siendo peladitos. Yo, fue madre, cuando estemos en la federación, cuando estemos dirigiendo estos programas, cuando estemos guiando, digamos, como a los deportistas, como transmitiendo todo el conocimiento que tenemos y que hemos adquirido con sacrificio, lucha, lo que sea, inclusive diversión, locuras, errores también. Porque creo que al llegar acá son más veces las que uno se ha equivocado que las que ha acertado. Claro que las que ha acertado pues son muy importantes, ¿no? Entonces creo que el sueño estaba y pues como todo, va uno trabajando y haciendo pequeñas cosas hasta llegar hasta acá y hoy se me presenta la oportunidad y bueno, creo que se tiene que trabajar aún más duro para mantenerse, ¿no? Y estamos seguros que así va a ser y que los logros van a llegar. Es que estadísticamente no tendría pierde, porque es una carrera, es una vida, no es una carrera, es toda una vida. Yo doy fe de esto porque montaba, compartía con Fabián cuando tendríamos 8, no sé, 8 años, 10 años, algo así. Me acuerdo perfectamente en la pista Mario Soto. Entonces, estadísticamente, la probabilidad de éxito ahora, bajo la dirección suya, pues creería yo y de entrada pues le deseo y le deseamos lo mejor en este camino. Y ahora que hablaba de José Luis Díaz, para las personas que no saben quién es José Luis Díaz, también un gran atleta que ha representado y representó a Colombia, a Bogotá, y ahora es el director de un club de BMX que se llama Warriors Club, que también funciona muy bien. Y cierro ese contexto. Y bueno, lo más cercano que le quiero preguntar, Fabi, bueno, vienen las Copas Mundo. Usted va a estar allá. ¿Con quién va a estar allá? Bueno, voy a estar en la tercera y en la cuarta Copa Mundo. Y entonces voy a los objetivos a corto plazo. En este año tenemos dos competencias de ciclo olímpico. Están los Juegos Panamericanos Junior que van a ser en Asunción en agosto y van a ser los Juegos Bolivarianos que van a ser en diciembre en Lima. Estos son los objetivos, digamos, como a corto plazo. Debido, digamos, como a la actualidad que tiene el país y más específicamente el deporte, pues tenemos una reducción muy grande frente al presupuesto que nosotros tenemos como modalidad. Sí. El presupuesto es bastante reducido. Voy con 5 deportistas a la tercera y cuarta Copa Mundo como preparación para los Juegos Panamericanos con una preselección de deportistas. Estos deportistas van a estar compitiendo en Papendal fue madre, se me fue la fecha ahorita, 21 y 22 de junio. Ujú. En la primera y segunda fecha no voy a estar, que van a ser en Sarrians. Ok. Hay 10 deportistas que están inscritos, pero no van a tener en este momento como un acompañamiento desde la parte directiva. Ya en la tercera y cuarta Copa Mundo voy a entrar yo Ok. y vamos para el campeonato mundial. Este año el presupuesto solo está para el campeonato mundial realmente. Ok. Ya están los deportistas, o sea, los nombres de los deportistas ya están.
que van a estar allí en Francia y en el Mundial, o aún no. Desde principio de año se lanzó una resolución de parámetros para Selección Colombia para el Campeonato Mundial Ajá, y tiene corte el 9 de julio. ok. Y para ese corte, eh, ¿qué parámetros hay o qué carreras se van a tener en cuenta o resultados, no sé, del Mundial pasado, de las Olimpiadas pasadas? ¿Cómo va a funcionar? Parámetros se lanzaron a principio de año y el primer parámetro se selecciona hasta un deportista, es un criterio técnico de los resultados o de lo que pase en Copas Mundo, Campeonato Nacional y Ranking UCI. Es un parámetro totalmente técnico. Eso asegura que nosotros llevemos el mejor deportista que tiene Colombia como Selección Colombia. Ok, El segundo parámetro es el acumulado del ranking de Copas Mundo, que incluye Sarrián y Papenda. ok, Y de ahí hasta abajo, digamos que el tercer parámetro es el resultado nominal del Mundial del año pasado. Como todos saben, si algún deportista pasó a la final en la categoría élite, directamente tiene el cupo o el aval para ir el siguiente año al Campeonato Mundial. ok. Pero si ese deportista, por las condiciones, cualquiera que sea, de salud, por ejemplo, no puede asistir, ¿el cupo se le asigna a otra persona o no? Únicamente para este deportista. Ok. Y que tenga el cupo no quiere decir que puede ir como Selección Colombia. ¿Por Ah, qué? ok. Porque nosotros tenemos, primero, pues por lo que te digo, el presupuesto es bastante limitado, entonces seguramente no sé cuántos deportistas se van a llevar por cada una de las categorías al mundial, eso depende mucho de lo que se consiga de presupuesto en la federación. Y Sí. digamos, la federación está haciendo un trabajo enorme para reunir ese presupuesto y tratar de apoyar los deportistas que más se puedan. Pero no asegura que el cupo vaya a ser de Selección Colombia. Tiene el aval, puede ir a correr, Sí. pero el cupo como Selección Colombia se lo tendría que ganar en las Copas Mundo y ranking de Copa Mundo. Ok, ok, entiendo. Bueno, yo sé que es difícil decir algunos nombres, pero yo, ¿no? Alejo, pues hay varios nombres ahí, ¿no? Uno está Naranjo, está Mateo Carmona, que tuvo un excelente desempeño en las Olimpiadas y que hace unos días ganó en los Estados Unidos, les dio en la cabeza, le dio en la cabeza a Daudet y a todos los demás. Arboleda. Bueno, hay con qué, ¿no? Hay talento, hay con qué para tener una buena representación, ¿cierto? Definitivamente Colombia siempre ha estado en la mira de buenos deportistas, ¿no? De muy buenos deportistas, muy talentosos, muy disciplinados, muy consagrados. Por supuesto, ellos están compitiendo por los cupos a Selección Colombia para el Mundial y definitivamente pues son los deportistas que se van a tener en cuenta para poder seleccionar una Selección Colombia. Claro. Mm, Quiero. perdón. No, dale, por favor. Bueno, el historial que ha tenido Colombia siempre ha sido deportistas muy buenos y como tú dijiste al principio, es un reto importante para la persona que llegue porque definitivamente si uno mira hacia atrás, pues asusta inclusive, ¿no? Pues, madre, Solo mirando hacia atrás, de entrada hay 6 medallas olímpicas, ¿no? claro, y dos diplomas olímpicos y bueno, no, es Sí, brutal. es un reto y un desafío grande. Quiero aclararle a las personas que están oyendo el podcast que los presupuestos para apoyar a los deportistas no dependen de la federación. Obviamente hay que pensar un poquito más a profundidad. A la federación le asignan un presupuesto, el gobierno de turno, que como sabemos le recortó muchísimo al deporte. Entonces está afectando esa cantidad de cupos eh, para asignarles a los deportistas que se estén ganando este cupo. Es así, es lo que está pasando en este momento, lamentablemente. Y bueno, pero hay cosas también muy buenas. Hay nuevas caras en la Federación Colombiana de Ciclismo, o más que nuevas caras, hay nuevos retos, ¿no? Hay un nuevo presidente en la Federación Colombiana de Ciclismo, el señor Rubén Galeano, pues ahora Fabián, quien es el director técnico
del BMX colombiano, Marcela Moriano, que ahora también está en la dirección del BMX y en este tema de los eventos. Todo esto hace pues que suba más gente y que continúe el progreso del BMX colombiano. Fabián, ¿cuándo comienza el ciclo olímpico? Ciclo olímpico comienza el próximo año. El próximo año inicia la clasificación a los Juegos Olímpicos. Que esa es otra, ¿no? Sí, 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 sí. Eso es un reto bastante grande. A mí personalmente me gustan los retos, entonces digamos que no es una excusa que no haya presupuesto. Igual nos podemos preparar muy bien para las competencias y las pocas competencias en las que vayamos a estar. Creo que nos tiene que marcar o tenemos que marcar una gran diferencia como país. Para que cuando llegue el presupuesto y podamos estar un poco más cómodos, pues realmente tengamos cómo responder. Como tú dices, viene una cara nueva, Rubén Galeano como presidente de la federación, Marcela Moriano como directora de BMX nacional y yo como seleccionador nacional. Mm, el objetivo de nosotros realmente en este año es alinear todas las regionales y todos los procesos que se llevan en Colombia para que encajen con el objetivo que tiene la federación para la selección Colombia. ¿Cuál Entonces, es? no es que cada uno trabaje por su propio lado, sino todos trabajando por un mismo objetivo. Ese es nuestro objetivo este año y la idea es crear procesos, alinearnos con entrenadores, seleccionadores, inders, regionales y demás para que todos trabajemos por un mismo objetivo. ¿Cuál es? Conseguir nuevamente las medallas olímpicas que hemos tenido durante varios ciclos seguidos. Pues, a ver, en lo personal, Alejandro, en lo personal, en lo que observa, en hombres uno dice, uy, en hombres hay mucho, pero no sé en este momento en chicas cómo puede hacer volver a obtener lo que hizo Mariana. Yo digo, uy, wow, o sea, hay tiempo, digamos que las Olimpiadas 2028 en Los Ángeles, pero volver a hacer eso, lo veo, wow, o sea, es un reto gigante. En hombres hay mucho, hay con qué, pero pues viene una cantidad de deportistas de Bogotá, de Medellín, de Cali, que ahí es donde está el gran reto que tienen ustedes y que tienen los entrenadores, las escuelas, los clubes y demás. Bueno, Fabián, entonces corto plazo, lo que nos acaba de compartir, a mediano plazo, ¿qué hay? Dentro del plan de trabajo que yo tengo, la primera es como hacer un croquis de qué es lo que realmente tenemos. El segundo es hacer una planeación de las competencias, objetivos, escenarios, competencias nacionales, lineamientos de planes de entrenamiento de los deportistas, valoraciones, concentraciones y demás, pues para medir cómo estamos, mirar qué presupuesto tenemos y con eso ir a hacer la consecución de los cupos, digamos que para los Olímpicos. En Ok. ese, momento, ese es como mi plan de trabajo. Entonces, lo primero, pues un croquis de qué tenemos, qué se hizo, qué se puede mantener, digamos que dentro del nuevo proceso, de lo que se hizo antes, que estaba bien, qué se puede mejorar. No hablemos de cosas que fueron malas, no, sino que se puede mejorar y desde allí partir, digamos que para los nuevos retos que se vienen. Yo siempre he sido muy positivo, digamos que en mi pensamiento, entonces yo sé que es difícil, yo sé que es difícil, digamos, como ir nuevamente a conseguir lo que se consiguió antes, pero si lo hicimos lo podemos hacer nuevamente, vendrán o, pues, o seguimos con deportistas que son muy talentosos, porque definitivamente tenemos deportistas actualmente que son muy buenos y también tenemos deportistas que vienen desde atrás pisando fuerte y empujando bastante duro. Entonces creo que eso como país pues nos ayuda un montón, ¿no? Claro. Fabián, un deportista como este chico de Medellín, Juan José Velázquez, que lo llaman cariñosamente Fifi, que en Bogotá ganó los 2 días en la categoría élite, tiene la edad y tiene el tiempo y obviamente pues tendría que hacer todo el proceso y clasificar para poder llegar a las Olimpiadas de California. No sé cuántos años tiene él. Él es su primer año sub-23, quiere decir que tiene 19 años.
Ok. Es un deportista que cumple con la edad, cumple con los parámetros, es pues un deportista muy talentoso, inclusive él va como selección ahorita a Colombia para la tercera y cuarta Copa Mundo. Ok. Es un Ah, deportista. bueno, nos dio un dato, nos dio un dato, nos dio una chiva. No, 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 esa resolución ya salió. Llevamos Ah, cinco sí. deportistas, sí, llevamos 5 deportistas. Va Juan José Velázquez, que se Ujú. escogió por criterio técnico, Sí. de 6 válidas que ha competido a nivel nacional, ha ganado 5. Las primeras 4 válidas no las pudo competir, las primeras por razones personales y las segundas por un tema de lesión que tenía y Ok. compitió desde Ibagué, si no estoy mal, las 6 válidas y ha ganado lo que te digo, ha ganado 5. ¿Quién Es es un, más? es un deportista que tiene muy buena proyección, entonces él se escogió como criterio técnico, al igual que Ajá. Charit Fayad y Valentina Muñoz. Sí. Y hubo un selectivo en Bogotá el día sábado. Ok. Y de selectivo salió Juan José López Pulgarín, Sí. que fue inclusive W4 el año pasado en sub-23, Ok. y Nicole Foronda, Ok. Conocida como la ardillita. la ardillita, sí. Ok. Ellos 4 van, Charid y Valentina van a ir a las primeras 2 Copas Mundo que van a ser en Sarrians, Sí. y allá nos encontramos el 17 para entrar en concentración de Selección Colombia, la tercera y cuarta Copa Mundo. Ok. Repitamos los nombres, Fabián, de los que van a la Copa Mundo, por favor. Entonces va Charit Fayad, Valentina Muñoz, Nicole Foronda, Juan José Velázquez y Juan José López Pulgarín. Juan José López. Ok. Sangre nueva. Mucha sangre Sangre nueva. nueva. Así es. Mucha sangre nueva. O sea que lo que va a pasar más adelante para las Olimpiadas va a estar muy interesante, porque esta sangre nueva tendrá que entrar a competir por esos cupos para las Olimpiadas, ¿no? Y bueno, lo interesante aquí también hay que ver, por ejemplo, como un nombre como Fifi, como Juan José, pues una cosa es ganar en Colombia, ¿cierto? Otra cosa es ganar una Copa Mundo con estos Tigres, con un Daudet al lado, bueno, con tantos nombres que están ahí, con Marc Cuat al lado, con los propios otros colombianos que van a estar ahí. Entonces va a ser bien interesante cómo se van a desenvolver. Pues también un atleta como la barranquillera Charit Fayad, pues ella ya tiene una experiencia importante, ha corrido bastante, corre también en Estados Unidos para un equipo, entonces, bueno, esto va a estar bien, bien divertido. Fabián, una pregunta, su línea, cada entrenador es diferente, pero pues uno tiene como referentes, ¿no? O le ha aprendido a otras personas. ¿Su línea cómo es? ¿Su línea se parece a la de Germán Medina o obviamente ahora es recargado, ¿no? Es Fabián Hernández recargado con todo ese conocimiento. ¿Cómo es su línea eh, con los atletas? ¿Cómo va a ser esa línea? Definitivamente Germán Medina ha tenido una gran influencia en mí. Es una persona y con la que aún trato inclusive todas las semanas, hablamos Sí, claro. muchísimo. Me ayuda, me guía con muchas cosas. Claro, él tiene su criterio, yo tengo el mío. Mm, Él, digamos que ha estado conmigo desde que empecé casi que en el BMX, ¿no? Desde que Claro. empecé en el BMX ha estado conmigo. Ha pasado por todas las etapas que ha vivido Fabián Hernández, desde el niño malcriado, deportista, adolescente, adulto, entrenador, bueno, todo. Por supuesto, aún sigo algunos consejos que él me da, pues porque la experiencia que él tiene, pues es muy, muy, muy grande. Por eso está donde está. Mi trato con los deportistas, y como yo digo, el deporte es muy dinámico, ¿no? Y lo que hoy es BMX, hace 20 años no existía. Lo que yo viví como deportista, el BMX cambió y también cambian las personas. No es lo mismo o no era lo mismo hablarle a un deportista hace 10 años que hablarle hoy en día. Hay que tener como cierto tacto, cierta, eh,
como inteligencia emocional al entrarle Sí, a deportistas porque psicología. son un poco, o pues son más sensibles que lo que nosotros éramos antes o no están acostumbrados a lo que nosotros aguantábamos antes, ¿sí? Me encanta esos términos tan políticos, Fabián. Yo sí lo digo, ¿no? Nosotros nos educaron diferente, ¿no? Con una correa en la mano. Ahora es una generación de cristal en algunos que pues no se les puede decir, no se les puede mirar, no se les puede decir nada. Pero entiendo lo que quiere transmitir, lo que quiere decir. Y gracias por responder sobre la línea, ¿no? ¿Cuál es esa línea? Eh, o sea que realmente si viene recargado. Todo lo que se le aprendió a Germán Medina, más toda su carrera como deportista, más todo lo que se aprendió, más todo lo que ha hecho como entrenador, porque Fabián también tiene y hace parte de un club reconocido en Bogotá que se llama Saltamontes, un club que yo hice parte en mis inicios de bicicross hace muchísimos años. No hablemos de eso porque, mejor dicho, eso era como los picapiedra en bicicleta en esa época. Pero lo que nos cuenta Fabián me parece supremamente importante, ¿no? Esa inteligencia emocional y además que me imagino que cada atleta hoy en día tiene una historia de vida diferente. Por supuesto, y la forma de llegarle a los deportistas es muy diferente a como normalmente se trataba antes. Hay que conectar con ellos para que crean, para que confíen, y eso es una tarea en la que estoy actualmente, ¿no? Porque esto es un proceso de no parar y tengo que empezar a ganar la confianza de los deportistas, empezar a ver cuáles son sus necesidades, cuál es su vida, cuál es su historia y de esta manera empezar a conectar con ellos, pues para que se pueda hacer un trabajo y digamos que el objetivo de nosotros como seleccionadores es potencializar lo que ellos hacen. No es ir a cambiar abruptamente, no es ir a meterme y como no, eso no, es entender qué se está haciendo y mirar cómo lo potencializo para que él dé los mejores resultados. Ok, ¿cuál es el tipo de atleta que, que, que encaja muy bien con las metodologías suyas, Fabián? ¿Cuál es ese tipo de atleta? No sé, el que es supremamente arriesgado o el que es un poco más metódico y analítico. ¿Cuál es ese tipo de atleta que usted dice, oh, me gusta mucho, no solo como es dentro de la pista, sino como es por fuera de la pista también? ¿Cómo es ese tipo de atleta? Yo soy de las personas que piensa que entre uno más avanza o más logros tiene en el deporte, más humilde debe ser o más persona debe ser para que esos logros no se vayan a manchar de alguna manera. Cuando uno llega a una posición de liderato o una posición de logros, tiende a ser objetivo militar de muchas personas y tiene que cuidarse como de su integridad a través del trato con las personas, de su amabilidad, de su humildad, pues porque de nada sirve tener muchos logros deportivos y como persona realmente no estar dentro de los rangos o dentro de lo mejor, ¿no? Mm, digamos que como lema yo tengo es el no rendirse, ¿no? Yo creo que uno a través de la vida puede tener muchísimas dificultades y lo más importante es, bueno, ver la oportunidad para salir adelante. Creo que uno como deportista, digamos, puede sacar muchas excusas del día a día, pero en la medida que yo no me rinda y vea oportunidad, que no tengo plata, listo, voy a buscar, que no tengo tal cosa, listo, voy a buscar, que soy grande, listo, y miro a ver cómo me adapto, que soy pequeño, igual, pues porque creo que a través de toda la vida y toda la experiencia que yo he tenido como deportista me he dado cuenta que hay excepción para todo, ¿no? Entonces hubo una época donde todos los deportistas eran enormes y llegó un peladito que mide unos 53 y les metió la mano a todos. Entonces vino Donny Robinson y ganó un Donny Robinson. campeonato mundial
le ganó a Strombergs inclusive en Australia, no me acuerdo en qué año fue, y yo siempre lo pongo como ejemplo porque pues fácilmente uno dice, no, pues con 1,53 yo qué le voy a ganar a esos manes que miden 2 metros. O historias, por ejemplo, como no, me pasó en Estados Unidos que llegué a una carrera uniformado y con equipo y todo, y un gordito, y de jean y de todo, y yo, todo confiado cuando ¡boom! Esa es típica en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, Esos que van en jeans no se ponen guantes, porque en Estados Unidos usted, si quiere, puede correr sin guantes, yes, y en pedales, y de un momento a otro salen, tienen un hole shot y ya uno no tiene nada que hacer. yes. Entonces creo que la cualidad para mí, digamos, como extraordinaria es como que no se rinda a pesar de la adversidad y las dificultades y más allá que eso uno puede trabajar lo que sea. Ok. Pues Fabián, no quiero primero pues agradecerle por hacer parte de este primer podcast de BMX en español, sexta temporada, arrancamos en el 2019, tenerlo aquí como invitado, como ahora como director técnico de la selección Colombia de BMX, como seleccionador, también como atleta, creo que era una conversación que yo tenía pendiente y se dio el momento. Agradecerle por el tiempo, felicitarlo, no solo por esta labor como seleccionador, sino felicitarlo ahora también como la labor más importante como padre de familia, felicitarlo también por eso, que eso estoy seguro que va a ser un motivo muchísimo más grande del que ha tenido hasta el momento para seguir adelante y estoy seguro, estamos seguros de esos logros que nos va a traer a Colombia de aquí a una temporada a mediano o largo plazo, que seguramente son esos objetivos que se alinean, y la mejor de las energías, y muchísimas gracias por compartir estas palabras, este tiempo y este espacio el día de hoy con el BMX colombiano y con muchas de las personas que nos oyen en toda la región, en Latinoamérica, en Perú, en Ecuador, en Chile, en Argentina, que me escriben bastante. Pues este episodio con el nuevo director técnico seleccionador de BMX colombiano, Fabián Hernández. Muchas gracias. Gracias por tenerme acá, gracias por compartir este rato conmigo y muchas gracias por los buenos deseos. De verdad, pues Martina, mi hija, llegó con muchísimas bendiciones y bueno, vienen retos muy importantes y espero asumirlos de la mejor manera. Gracias nuevamente y bueno, nos veremos pronto. Así es, nos veremos muy pronto con esos logros y lo volveremos a tener aquí en el show de Alejo Vargas BMX Podcast, el primer podcast de BMX en español. Agradecer a The Machine Racewear, también a Elf Bicycles, que hacen parte de este podcast, el primer podcast de BMX en español. Muchas gracias, compártanlo y coméntenlo, que lo que tenemos es BMX. Chao.